Cantemos este canto, es Roca Fiel. Es Jesús la roca fiel, el torno eterno pues es Él, está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, el torno eterno pues es Él, está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Continuamos, hermanos. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Hoy es el día que ha hecho Jehová. Por tanto, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Vamos a empezar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y lo que se hará en esta mañana, para tu honra y para tu gloria y para edificación de cada uno de nosotros, Señor, que estaremos viendo, Padre Santo, este servicio de manera virtual. Te rogamos que tu bendición, el fluir de tu Espíritu, se derrame dentro de cada corazón y en cada vida, Señor, que aquí estamos hoy, Señor, y ponemos atención a tu instrucción. Habla a nuestros oídos espirituales, Señor, a nuestras conciencias, a nuestra alma, Padre Santo, a nuestro espíritu, sea enlazado y conectado con el tuyo, Señor, y tu nombre sea glorificado. Todo esto, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, comenzamos. Aleluya,
y bendecid su nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites de alabarte, de adorarte. Gracias, Señor, porque un día moriste en la cruz para darnos salvación. Recibe en esta mañana nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y postramos nuestro corazón agradecido delante de ti en esta mañana. Agradecido. Amén. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por haberme dado la vida, por darme la salvación. Siento el arder del universo, pues bajaste a dar tu vida, nada más por mí en la cruz. No te importó morir por mis pecados, como cordero al matadero, te llevaron a la cruz por amor, por salvar al pecador. No te importó morir por mis pecados, como cordero al matadero, te llevaron a la cruz por amor, por salvar al pecador. Yo estaré esperando a que regreses por mí, pues yo confío en ti y sé que volverás por mí. No te importó morir por mis pecados, como cordero al matadero, te llevaron a la cruz por amor, por salvar al pecador. No te importó morir por mis pecados, como cordero al matadero, te llevaron a la cruz por amor, por salvar al pecador. Por amor, por salvar al pecador. Por amor, por salvar al pecador. La palabra de Dios dice en Proverbios 3,
9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Damos gracias a Dios por cada uno de nosotros que hemos podido traer en su tiempo las primicias a la casa de nuestro Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ya sea porque las hagas llegar a la oficina con nuestra secretaria o directamente con nuestra tesorera o por algún otro medio, o haces tus transferencias. Gracias a todas tus aportaciones, porque el día miércoles iniciamos. A Dios gracias, y a ti por tu corazón, por tu amor en dar a la casa de Dios. Se iniciaron a cubrir algunas necesidades que la casa de Dios tiene. ¿Queremos ver nuestras instalaciones hermosas? ¿Queremos verlas cómodas? ¿Queremos verlas hermosas? No dejemos de diezmar, no dejemos de ofrendar, no dejemos de otorgar de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y también el día de hoy, a la 1 de la tarde, nuestra hermana Shelly estará con los alumnos preadolescentes de 9 a 15 años vía Zoom. Papá, mamá, no dejes de que tu hijo y tu hija tome esta clase, se conecte, para que la palabra de Dios esté sembrada en sus corazones. Y también a las 3 de la tarde, para nuestros niños de la edad de 3 a 8 años por YouTube, también estará la clase para nuestros niños más pequeñitos. La palabra de Dios es sembrada en sus corazones, en nuestros corazones, y en su tiempo dará su fruto al 100%, porque la palabra de Dios dice que su palabra nunca regresará vacía. Y también no dejes de conectarte los martes al grupo de oración vía YouTube de 10 a 11 de la mañana. Continuemos con nuestro culto. Génesis 16, 6b al 14 dice así: Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Ahí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de Pozo del viviente que me ve. El Señor les bendiga. Cuando miro los cielos y la tierra y contemplo el paisaje de la mar, por las noches contemplo las estrellas y por las mañanas de las aves
madera, dioses de barro, de oro y de metal. No oyen, no hablan, no respiran, y como no andan, nos tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en el cielo, y es un Dios que vive y escucha la oración, y a la presencia del Señor tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, y a la presencia del Señor tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer extensivas unas palabras de felicitación para todos nuestros jóvenes y adolescentes y bueno, incluso niños, porque estamos celebrando el Día del Estudiante. Así que todos nuestros mejores deseos, nuestros mejores motivaciones para ustedes, para que sigan preparándose lo mejor posible. Y bueno, pues el día de hoy estamos llegando a el final de nuestra serie de mensajes, el plan de Dios para la familia. Hoy tenemos nuestro último mensaje y en verdad que he estado considerando que compartirles en esta mañana, durante todos estos días pasados, orando al Señor, porque nunca vamos a acabar de hablar, nunca vamos a acabar de enseñar y puntualizar tantas cosas importantes en relación a la familia. Así que quiero cerrar esta serie de mensajes con uno muy especial, muy particular, pensando en aquellas familias que son diferentes a las familias típicas, que les estaré yo explicando. Y para poder entender mejor esto, y también para reafirmar la importancia de la familia, quiero leerles las siguientes declaraciones, las siguientes afirmaciones. Una de ellas dice: la familia es sumamente importante en el desarrollo de los niños, pues es posiblemente el agente socializador que más va a influir en su crecimiento. Por otro lado, en el ámbito de la salud mental, cada vez hay más conciencia de cómo afectan las dificultades familiares a sus miembros, por lo que es necesario que estos, o sea, los miembros de las familias, afronten sus dificultades de la mejor manera posible. Y algo más también muy importante que quiero compartirles es lo siguiente: ya que la familia parte o surge de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, y de hecho lo hace. La estructura familiar no indica si una familia es funcional o no, sino que simplemente tiene que ver con la forma de esta y los miembros que la integran. Así que de aquí, de manera muy particular, quiero partir en este mensaje, haciendo ver que hoy en día se reconocen diferentes tipos de familia, distintas a la familia típica que nosotros conocemos.
diferentes estructuras, que son diferentes formas. Y esas formas no indican necesariamente que la familia sea disfuncional, si no es de acuerdo o si no está conformada a como lo conocemos regularmente, a como lo más común de la familia. Entonces, muy importante tener esto en mente. Ahora, hoy en día, como les decía, tenemos una gran variedad de formas, de tipos de familia que existen hoy en día. ¿Cuáles serían estas? Hay quienes reconocen, o muchos reconocen que hay 8 tipos de familia, que serían las siguientes: la familia nuclear o biparental, que es la familia típica, conformada por el esposo, la esposa y los hijos, ¿verdad? O papá, mamá y los hijos. Luego también tenemos la familia monoparental. Esta es muy común hoy en día. ¿Cuál es esta? Cuando la familia está, al frente de la familia está solamente uno de los padres, ya sea el papá o la mamá, haciéndose cargo de toda la responsabilidad de la crianza de los hijos, pero también del sostenimiento de él mismo, de la familia. La familia adoptiva, ¿sí? Que es aquel matrimonio que por diferentes motivos, principalmente porque no pueden procrear hijos naturales, hijos de ellos mismos, deciden adoptar. También está la familia sin hijos, aquella pareja, aquel matrimonio que decide no tener hijos, o que simplemente no pueden tener hijos y tampoco desean adoptar. También de padres separados, familias de padres separados. Esta también está siendo cada vez más común, debido a las separaciones de parejas que no están casadas, pero que tienen hijos, o de parejas que están casadas en matrimonio y se divorcian. Entonces, los hijos normalmente se quedan con uno de los padres, aunque es más común que con la mamá que con el papá. Esta es la familia de padres separados y que comparten pues la crianza de los hijos, y comparten también la responsabilidad de los gastos relacionados a los hijos, aunque estén separados o aunque estén divorciados. Una familia compuesta es la que está formada de varias familias nucleares. ¿Qué es esto? ¿O qué familia sería esta? Pues después de una separación o de un divorcio, donde hay hijos de por medio, que entonces la mamá se casa o se junta con otra pareja y llega a tener hasta sus propios hijos con su segunda pareja o con su segundo cónyuge, y también el padre que se casa o se une con otra pareja y llega a tener también hijos propios en su segundo matrimonio o su segunda pareja, de tal manera que los hijos originales del primer matrimonio, de la primera pareja, pues llegan a tener hermanastros. Este tipo de familia también hoy en día está siendo muy común. También tenemos la familia homoparental, que son 2 papás o 2 mamás, que son del mismo sexo. La sociedad hoy en día está reconociendo este tipo de familia. Y también no podemos dejar de mencionar a la familia extensa. ¿Cuál es la familia extensa? Pues aquella en la que en la misma casa viven 2 o 3 familias, que puede ser la de los padres y la familia de uno de los hijos, por lo menos, con sus propios hijos, de tal manera que la crianza de los hijos no nada más está al cargo de los papás, sino puede estar a cargo de los abuelos, de algún tío, cuando también vive bajo el mismo techo la familia de otro de los hijos de familia. Esta es la familia extensa. Muy bien, ahora tenemos varios casos en la Biblia de estos diferentes tipos de familia que son distintos al de la familia típica. Por ejemplo, Agar e Ismael es una familia monoparental, donde Agar pues está al cargo de la responsabilidad de su hijo Ismael. Noemí y Ruth, una suegra y una nuera, ambas viudas.
de las cuales el año pasado, en estas fechas de mayo, yo prediqué un mensaje llamado Una mujer a prueba de tragedias, haciendo alusión a Noemí. También tenemos el caso de la viuda de Sarepta, una familia monoparental. Jesús y su familia, ya en el Nuevo Testamento, una familia monoparental. Aparentemente, en cierto momento ya no está en la escena o en las escenas de la vida de Jesús, de María y de sus hermanos, ya no está José, el esposo de María, el padre de estos hijos. Aparentemente ya están siendo ellos adolescentes o jóvenes. Y entonces María quedando al frente de esta familia. La viuda de Naín, otro caso de familia monoparental. La familia del hijo pródigo, también familia monoparental, que aquí, a diferencia de los casos anteriores, es el padre, es el papá que queda al frente de los hijos, aunque no estamos seguros, pero no aparece en la escena, no se menciona a la mamá. Y también tenemos el caso de Lázaro, Marta y María, unos adultos solteros, unos hijos adultos que los tres eran solteros. Así que tan solo ahí tenemos unos claros ejemplos de diferentes tipos de familia en la Biblia. Ahora, todas estas, quiero decirles, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, todas estas fueron familias puestas a prueba, que es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Fueron familias puestas a prueba, pues vivieron muchas circunstancias, diferentes circunstancias, a veces muy adversas, obstáculos muy grandes que tuvieron que librar para poder salir adelante. La mamá con los hijos, o el papá con los hijos, o hijos también que quedaban desamparados o desatendidos y también luchando por salir adelante. Es por eso que un propósito muy importante que yo tengo en esta mañana es poder honrar, poder reconocer a estas familias diferentes a la común, donde solamente está papá o donde solamente está mamá, cualquiera de los tipos que yo he mencionado. Mis respetos, porque han tenido que luchar doble o triplemente, tal vez más, por poder sacar adelante a sus hijos y a veces incluso a sus nietos en toda esta diversidad de circunstancias. Quiero entonces que todos juntos honremos a estas familias. Entonces, analicemos dos de ellas. Solamente dos de ellas vamos a analizar, de las que encontramos en la Biblia, de las que yo les he mencionado, para poder aprender algunos principios que pusieron en práctica dichas familias, sus miembros, para poder salir adelante. ¿Sí? El primer caso que quiero mencionar es el de Agar e Ismael. El caso de Agar e Ismael, que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 16, versículos del 1 al 16. Génesis 16, del 1 al 16, para que, por favor, si gustan abrir sus Biblias, ahí en este pasaje vamos a estarnos refiriendo a él. Ahora, ¿qué encontramos aquí? No vamos a poder entrar en muchos detalles, me quiero enfocar solamente en algunos aspectos que van relacionados a poder reconocer las diferentes circunstancias que vive una familia fuera de lo común, o atípica, como también se le conoce. Encontramos aquí a Sarai tratando de ayudar a Dios para tener el hijo de la promesa. Sarai no puede o no sabe esperar el hijo de la promesa que Dios ya les había, valga la redundancia, prometido a ella y a Abraham, pues ya mucho tiempo antes. Y entonces ella decide tomar a su sierva egipcia, Agar, para entonces poder tener ese hijo que ella tanto anhelaba. ¿Sí? Entonces le propone esta idea, este plan a Abraham, su esposo. Él accede, y entonces pues dice el relato bíblico que ella
tiene relaciones sexuales con Agar y entonces queda embarazada Agar. Una vez que Agar queda embarazada, ella empieza a menospreciar a su ama, a su dueña, a Sarai, cosa que a ella le molesta mucho, le indigna mucho, va y entonces arremete en contra de Abraham, su esposo, y lo hace culpable de esta situación. A lo que Abraham responde, bueno, pues está en tus manos tu sierva, tu criada, haz con ella lo que mejor te convenga. De tal manera que encontramos aquí ya circunstancias adversas para los tres, ¿sí? Porque entonces al darle permiso a Abraham, a Sarai, su esposa, de que haga con su sierva Agar lo que quiera, Sarai empieza a maltratar a Agar, la empieza a maltratar. No vemos detalles en el pasaje hasta qué punto fue el maltrato, pero es algo que Agar no pudo soportar y ella decide huir, decide escapar del hogar de sus amos Abraham y Sarai y se va al desierto. Se va al desierto, allá al sur de la región de Canaán, ¿sí? Se cree que ella iba rumbo a su tierra, a su país natal, Egipto. Pero es importante que entendamos todos que esta acción, esto que ocurrió hasta este momento, en lo cual Sarai involucró a su sierva Agar, tuvo consecuencias adversas. Mencionaba, no solamente para ellos tres, Abraham, Sarai y Agar, sino para las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Mucha atención con esto. Esto va muy relacionado a una situación actual que estamos viviendo en el mundo. El conflicto histórico que han tenido la nación de Israel con la nación de Palestina. Algo que desafortunadamente se está viviendo de nuevo en esta última semana. Provocaciones de unos para con los otros, de tal manera que está habiendo bombardeos tanto de la región de Palestina, principalmente de la Franja de Gaza, hacia ciudades clave, de las más importantes en Israel, e Israel pues está respondiendo con bombardeos muy fuertes que están destruyendo casas, están destruyendo edificios en las principales ciudades de Palestina y desafortunadamente muriendo mucha gente civil. Así que en esto entendamos que no tan solo Israel está siendo víctima, porque a veces nada más centramos nuestra atención en Israel, que sí, pues fue el pueblo de Dios originalmente, pero los palestinos también están sufriendo con estos. Y tanto tenemos que orar por Israel como orar también por Palestina y para que el conflicto entre ellos pueda superarse. Pero esto entonces trae historia y tiene su raíz, tiene su origen en esta situación de que Sarai no supo esperar al hijo de la promesa. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta decisión? Bueno, pues ya lo mencionaba yo, que huye Agar hacia el sur de Palestina y rumbo allá a la región de Sur, rumbo a Egipto, que era su país natal. Y entonces, en esas circunstancias, en ese lugar, en ese momento, es donde encontramos la intervención de Dios en medio de la aflicción, en medio de la desesperación de Agar. Ella como fugitiva, ella huyendo de su propia ama Sarai. Ahí es donde encontramos la intervención de Dios. Y pensemos en esto, muchas veces en los momentos en los que nos encontramos con mayor angustia, que nos encontramos tal vez desesperados, es en esos momentos y en esas circunstancias donde muchas veces interviene Dios directamente. Y a veces hasta ese momento, en momentos de angustia y desesperación. Y fue precisamente lo que le ocurrió a Agar.
Y veamos en los versículos 7 al 12, los quiero leer porque para resaltar lo más importante de esta intervención de Dios. Versículos 7 al 12 de Génesis 16, que dice así: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. ¿A quién encontró? A Agar, el ángel del Señor. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y contesta: estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Y sigue diciendo: luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Este es el encuentro que Agar tuvo ahí, camino en la región de Sur, rumbo a Egipto, con el ángel del Señor. Entonces aquí debemos de entender que cuando en experiencias como estas en el Antiguo Testamento, cuando se menciona al ángel del Señor, es el mismo Dios. Es Dios mismo haciendo patente, haciendo manifiesta su presencia entre las personas, con alguien de manera particular, en este caso Agar. Viene en ese momento de angustia y desesperación el ángel del Señor, Dios mismo, para darle palabras de fortaleza, para darle palabras de aliento. Y en términos generales, los aspectos más sobresalientes de este encuentro: por un lado, el ángel del Señor le dice a Agar que regrese y enfrente la situación con su ama, con su dueña Sarai. Y esto nos enseña que nunca, o por lo general, nunca vamos a poder solucionar nuestro problema, nuestro conflicto, si huimos de dicho problema. Entonces, Dios normalmente, por lo común, va a ser que nos motive, que nos exhorte a que regresemos a enfrentar nuestro problema. Y por otro lado, pues le hace ver que ella debe de someterse a Sarai. Es decir, Dios le hace ver: pues si tú eres la esclava, estaba en condición de esclava, tú te tienes que seguir sometiendo a tu ama, a tu dueña. Y aunque no da detalles al respecto, pero implicaba que ella se pusiera a cuentas con Sarai. Y por otro lado, vemos una declaración en la cual Dios le hace ver a Agar que el hijo que ella iba a tener, iba también a tener una descendencia tan grande, igual como Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. También a Agar le hace ese mismo tipo de promesa. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y como el Señor había escuchado su aflicción, entonces el nombre que Dios mismo, el ángel del Señor, le dice que le ponga a su hijo es Ismael. La pronunciación más correcta en el hebreo sería Ishmael, que significa Dios escucha. Que Dios escucha, ese es el significado, la traducción de ese nombre. Así que es un nombre muy, muy maravilloso, muy hermoso. Así que Agar
también su hijo iba a ser de la promesa, otra promesa diferente, una gran descendencia, y que entonces de ahí es donde donde surgen los descendientes de Ismael, vienen a ser los árabes, todos la población árabe, las personas de raza árabe, y entre ellos pues los palestinos que mencionábamos en un principio. ¿Ok? Entonces ahí vemos estos aspectos tan importantes, ¿no? Y también esto me hace recordar la intervención de Dios en circunstancias adversas, un texto favorito para muchos de nosotros, que es Romanos 8:28, que dice en la Biblia la palabra: estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Todo colabora, todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, podemos ver aquí un claro ejemplo. Esas circunstancias tan adversas vinieron a obrar para bien de Agar y de Ismael. Y también, por último, en este aspecto, en este caso, quiero decirles que Ismael fue un hijo bendecido por su padre Abraham y por Dios. Leemos en Génesis 17:20 lo siguiente: cuando Dios le habla a Agar en relación a Ismael, le habla a Abraham en relación a Ismael, que era hijo de Abraham también, ¿no? Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Así que ahí está ya la promesa también para Abraham en relación a Ismael. Iba a ser un hombre que Dios iba a bendecir, y seguramente Ismael también bendijo a su hijo Ismael. Qué importante es que nosotros como padres o aún como abuelos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y cómo va a ser eso? Poder abrazarlos, poder besarlos, poder darles palabras de afirmación, poderles decirles lo valioso que son, poderles mencionar y declararles un futuro próspero para ellos. Yo creo que Abraham hizo eso con Ismael, su hijo, que a fin de cuentas fue su hijo primogénito. Pero de ahí pasamos a el caso de la familia del hijo pródigo, como se conoce tradicionalmente, que más bien, o a versiones más actuales, la mencionan como la familia del hijo perdido. Es el segundo caso que quiero yo compartirles para resaltar algunos puntos. Y este pasaje lo encontramos en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Y bueno, pues aquí nada más, no vamos a leer todo el pasaje, pero resaltar, tener idea de lo que sucede y algunos puntos importantes. Podemos ver a un padre justo con sus hijos, un padre que actúa justamente con sus hijos, porque nos menciona a un padre de familia, no se menciona a la mamá, pues a una mamá ausente, a lo mejor había muerto, y que entonces el hijo menor pide que le dé su parte de la herencia. Y cómo actúa justamente el padre, pues le da lo que le corresponde, lo que le correspondía al hijo menor, pero pues ahí iba a dejar también lo que le correspondía al hijo mayor. Eso lo podemos ver en el versículo 12. Por otro lado, podemos ver en este pasaje a el hijo menor, que hoy en día pudiéramos etiquetarlo, aunque no deberíamos etiquetarlo, como el hijo malo. El hijo menor, o el hijo malo entre comillas, le voy a decir así,
hasta que cae hasta tocar fondo. Cae hasta tocar fondo, porque entonces se le hace efectivo, pues todo lo que le correspondía de herencia se va a un lugar lejano a malgastar, a despilfarrar toda su herencia. Entonces coincide que en ese país, en esa región, viene una gran escasez de alimento y él se queda ya sin nada de dinero, se encuentra en una situación terriblemente adversa, ¿no? Y él va entonces a buscar trabajo, le dan, lo emplean ahí como cuidador de cerdos, algo que un trabajo muy denigrante dentro de la cultura judía, porque consideraban a los cerdos como animales impuros, ¿sí? Pero ese es el trabajo que consiguió, y todavía si eso fuera poco, él tenía mucha hambre. Se puede decir que se estaba muriendo de hambre y deseaba, aunque sea, poder comer del alimento de los cerdos, de las algarrobas de los cerdos. Y no porque realmente quisiera, porque era un alimento repugnante también para él, pero ya en ese momento de tanta necesidad. Entonces vemos a el hijo menor tocando fondo. Y no perdamos de vista esto, situaciones en las cuales nosotros, y lo voy a decir así, principalmente como hijos de familia que a veces en su desobediencia, en su rebeldía, se van de casa y empiezan a despilfarrar o hacer cosas que van en contra de lo que han aprendido en casa y llegan a tocar fondo. ¿Qué es lo que puede suceder en un joven como este cuando tocan fondo? Podrá ser alguno de tus hijos o de tus hijas que ha tocado fondo en su situación, tal vez de drogas, tal vez de alcohol, de encontrarse sin empleo, en fin. Y entonces encontramos aquí un momento clave, después de que este joven toca fondo. Este hijo menor vuelve en sí, lo dice la versión Reina Valera 60, vuelve en sí y decide volver a casa arrepentido. Entonces el pasaje nos hace ver que estando en esa condición que mencionaba hace unos momentos, vuelve en sí, recapacita, lo dice la versión que yo utilicé, y empieza entonces a decir, en otras palabras, ¿no? Aquí yo estoy muriendo de hambre y allá los jornaleros, los trabajadores de mi padre tienen abundancia de alimento. Toma una decisión. Volveré a mi padre, regresaré a mi padre, a mi casa, y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es decir, contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que él decidió hacer al regresar a casa. Y podemos leer en el versículo 20, en la primera parte del versículo 20, que es Lucas 15, del 11 al 32. Entonces, Lucas 15, en la primera parte del versículo 20, dice de la siguiente manera. La primera parte del versículo 20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Tomó acción, no tan solo pensó en hacerlo, no tan solo decidió, sino que dio el paso, tomó acción en su decisión y ahí va de regreso, en el viaje de regreso a casa, pero dice, fue a su padre. Él tenía la intención de ir directamente con su padre para poder mostrar su arrepentimiento y pedir perdón. Muy interesante este momento clave, ¿sí? Me hace recordar de un centro de rehabilitación que tenemos acá al sur de la ciudad, un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos que se llama Tu Vuelta a Cristo. Y hay un letrero ahí en la carretera donde vemos como una que va en esta dirección y luego esa flecha da la vuelta
y empieza como en una dirección totalmente opuesta. Es decir, cuando alguien va en el camino incorrecto, como el hijo menor, perdido y ya devastado, decide dar una vuelta en 180 grados y regresar a casa. Muy bien, ¿qué más encontramos? ¿Qué más encontramos en esta parábola? Vemos que el amor desinteresado e incondicional y la aprobación de un padre. Cuando entre los versículos, la segunda parte del versículo 20 hasta el 22, vemos que nos narra esta parábola que cuando él apenas venía llegando, estaba a la distancia, el padre lo vio. Yo creo que no tan solo cada mañana, yo creo que cada determinado tiempo, él miraba hacia la dirección en donde él esperaba, por donde él esperaba que llegara su hijo. Él tenía la esperanza de que regresara. Y en cuanto lo vio, dice el relato que salió y lo encontró. Se encontró con él. Y antes de que él el hijo menor dijera cualquier cosa, dice que lo abrazó y lo besó. Y yo creo que seguramente lo bendijo. Ya mencionábamos en el caso de Ismael que la bendición de un padre o de una madre hacia un hijo incluye los abrazos, las caricias, los besos y las palabras de afirmación, de valorar lo que es para nosotros el hijo, la hija, y hablarles positivamente de su futuro, de un futuro próspero. Todo eso yo creo que, al menos en parte, lo bendijo el padre al hijo, ¿no? Y aquí vemos también el arrepentimiento sincero de un hijo. El arrepentimiento sincero de un hijo en el versículo 21. Porque después de este recibimiento tan hermoso, donde posteriormente el padre también ordena que le lleven el mejor de los vestidos, que le pongan un anillo y que le pusieran sandalias. Todo esto era para honrar a su hijo. A su hijo, no, por supuesto, obviamente no por todo el mal que había hecho, sino porque ahora venía arrepentido y porque el amor incondicional y desinteresado de un padre que incluye la aceptación incondicional es capaz de hacer esto y más. Un anillo que le daba la autoridad, de nuevo la autoridad como hijo, y las sandalias que solamente una persona libre llevaba, ¿no? Una persona que era esclava no usaba sandalias. Entonces, eso también viene a representar la libertad que de nuevo vuelve a tener este hijo. Cuando su padre, de esta manera y sin palabras, o al menos aquí no se mencionan más palabras de perdón, por ejemplo, pues lo acepta, lo recibe, lo honra. Pero el arrepentimiento sincero del hijo. Él no había perdido de vista lo que tenía que decirle a su padre, que era: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es decir, contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero precisamente es en ese momento, antes de que terminara de decir, de pedirle que lo hiciera o que lo aceptara como uno de sus jornaleros, el padre es cuando precisamente manda a pedir el vestido, los vestidos nuevos, el anillo y las sandalias. Y por si esto fuera poco, mis amados hermanos y hermanas, amigos, vemos la celebración y el verdadero motivo de la celebración, de que el padre pues propicia, ¿no?, ante la llegada de su hijo. Y aquí sí yo quiero leer los versículos 23 y 24 de aquí de Lucas 15, versículos 23 y 24. Cuando dice el padre, después de lo que les mencionaba: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Qué tal? Entonces,
no era ya de por sí que regresara el hijo, pues ya era un motivo de celebración para este padre, yo creo que para cualquier padre o madre. Pero veamos cómo el mismo padre de este joven, el hijo menor, menciona con mucha claridad los motivos muy importantes de esta celebración. Porque les dice a sus siervos y a todos los que estaban ahí, sus empleados, ¿no? Dice, ¿cuál era la razón? Versículo 24, porque este hijo mío no lo dejó de reconocer como su hijo. Dice, este hijo mío. El reconocimiento, la aceptación, a pesar de lo que había hecho. Es así también, mis amados hermanos y hermanas, de que nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos y que debemos de aceptarlos y debemos de también bendecirlos incondicionalmente, aunque se hayan portado mal. No es porque se porten bien o se porten mal, pero sí vemos que aquí hay un sincero arrepentimiento. Por eso dice, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Para este padre, este hijo, aunque él tenía la esperanza de que todavía viviera, pero por otro lado, el verlo ya que había vuelto en sí, que había como despertado de esa ceguera, de esa actitud rebelde que tenía, entonces para él es como si hubiera vuelto a la vida. Cuando una persona reacciona de esa manera, reconociendo todos sus errores, sus pecados, y decide con toda firmeza restaurarse, regenerarse, volver a casa y en fin, tratar de enmendar todos sus errores, pues es como volver a la vida. Es de hecho volver a la vida, es esa vida nueva que Dios nos da, que el Señor Jesús nos da cuando venimos arrepentidos delante de Él. Y por otro lado dice, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Sí? El poder encontrar, sí, físicamente, pero también emocional, sentimentalmente, espiritualmente, a ese hijo que se había perdido. Y bueno, pues la actitud del hijo mayor, no podemos dejar de mencionarla, sí, la del hoy en día etiquetaríamos al hijo mayor como el hijo bueno, entre comillas, porque no es bueno etiquetar a los hijos. Todos los hijos deben de ser amados y deben de ser bendecidos, a pesar de cómo sean ellos. Y bueno, entre los versículos 25 al 30 vemos esta actitud del hijo mayor, que es interesante, que representa la actitud de los religiosos fariseos, que se indignan, el hijo mayor se indigna de que le celebren de esa manera a su hermano menor, que de hecho ni siquiera lo menciona como su hermano menor, sino todavía en palabras de reproche le dice a su padre, este hijo tuyo, ¿cómo es posible que hayas mandado matar el becerro gordo, siendo que derrochó todo tu dinero con prostitutas, etcétera? Pero el punto final que quiero mencionar aquí de este relato es la respuesta, la actitud que tuvo el padre ante el comportamiento de su hijo mayor. Es la respuesta de un padre amoroso, comprensivo y sin favoritismos. Y lo podemos leer en los versículos 31 y 32. Cuando al hijo mayor, en el que le había reprochado todo esto, le dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo, le hace recordar que es su hermano, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Le reafirma estas declaraciones que el padre ya había hecho a todos sus demás siervos, a todos los presentes, de que ahora le dice a su hijo mayor, tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. El relato bíblico no nos menciona cuál fue ahora, después de esto, la respuesta, la reacción del hijo mayor. Habrá aceptado entrar y participar en la fiesta y abrazar y besar a su hermano y ponerse a cuentas con él
en alguna situación que haya tenido con él, en su rencor y resentimiento, no lo sabemos. Esperemos que así sea. Pero si tú, ahora me dirijo a ti, hijo de familia, que has tenido alguna rencilla con algún hermano de tus hermanos o de tus hermanas, ahí tienes que aceptarlo también desinteresada, incondicionalmente, como Dios te ha aceptado a ti, y ponerte a cuentas con él o con ella. Padres de familia, reitero todos mis respetos, papás y mamás que han tenido que luchar en contra de circunstancias muy adversas y obstáculos para sacar adelante a sus familias en ausencia de su cónyuge, ya sea usted sea usted la mamá o el papá. Y en todas estas otras circunstancias, estos tipos o formas de familia que hoy en día se dan, y que sé que varios de ustedes tienen estas estructuras familiares. No crean que por no ser la familia típica de papá y mamá y los hijos, su familia tenga que ser disfuncional. No, porque con la ayuda de Dios y buscando principalmente la presencia de Dios, esa relación genuina con el Señor, e intercediendo vez tras vez y día tras día por nuestros hijos, la esperanza de que regresen a casa arrepentidos, vuelvan en sí y puedan ser restaurados, puedan volver a la vida y puedan volver a ser encontrados. No debemos de perder esa esperanza. Abraza a tus hijos, bendícelos, ámalos, acéptalos incondicionalmente. Y tú también, como hijo de familia, busca a tu padre, a tu madre, que tal vez hay un resentimiento, un rencor en contra de lo de ella, a tu abuelo, a tu abuela, ¿sí? Que también tú tienes que aceptarles incondicionalmente. Pídeles perdón por tu rebeldía, por tu actitud desobediente para con ellos o para con ellas. Perdónales también si te han ofendido. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos llegar al final de esta serie de mensajes, el plan tuyo para la familia. Señor, y que en este último mensaje que hemos reconocido con todo nuestro corazón, y seguramente tú antes que nosotros, a estas mamás, a estos papás, a estos hijos e hijas de familia que han logrado o están luchando por salir adelante en circunstancias muy adversas, en circunstancias muy difíciles, doble o triplemente difíciles, a las que si estuvieran con su cónyuge, porque también mujeres que han entrado a veces muy jóvenes y quedaron con sus hijos pequeños y han luchado y lucharon hasta el final por sacar adelante a sus hijos. Puede ser un papá, un padre, que también en esas circunstancias muy difíciles haya tenido que sacar a sus hijos adelante. En fin, Padre Santo, tu bendición sea sobre cada papá y cada mamá que está como cabeza de familia, en ausencia de su cónyuge. Tu bendición sea sobre cada hijo o hija de familia que tal vez desde muy pequeño, muy pequeña, sufrió la ausencia de su papá o de su mamá. Tú sana toda herida, tú restaura las relaciones, y que cualquiera que se encuentre muerto emocional, espiritualmente, pueda volver a la vida. Y no dejemos de interceder por nuestros hijos, nietos y nuestros padres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos y cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Es muy fácil decir Señor cuando todo nos va muy bien, cuando brilla la luz del sol de cada amanecer.
por ti puedo subir.